Hola, mi nombre es Asuán Antonio Cabrera Huerta del grupo 202 y esta vez estoy aquí para hablar sobre tres filósofos, los cuales aportaron opiniones bastantes influyentes en respecto o con respecto a lo que es la justicia. Ellos nos aportaron o dejaron en su legado una opinión o una perspectiva tanto de forma política como de forma poética, qué era la justicia para ellos, el cómo surgía la justicia y cómo debía aplicarse esta misma. Estoy hablando de Hume, de Bentham y de Mill. Por primero voy a hablar sobre Hume, y es que él tenía una perspectiva o una idea de la justicia un tanto radical, ya que él decía que esta no era una virtud del hombre, no era algo natural del mismo, sino era algo creado por el hombre. ¿A qué se refiere esto? A que la justicia no era algo natural del hombre, como si decimos, o bueno, como si vemos algo lo cual nos puede hacer daño, por instinto vamos a evitarlo o hacernos a un lado. Entonces, la justicia no es, él la denominaba como no natural, sino artificial, creada por el mismo hombre. Y sí, en cierta parte tiene razón. ¿Por qué? Porque la justicia se creó en base a situaciones y problemáticas que se presentaban y se siguen presentando para el bien común de las personas o el bienestar. De esta manera se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque se presentan problemáticas o situaciones las cuales no se pueden dejar pasar por alto. Un claro ejemplo es el arrebatarle la vida a una persona. Estamos hablando de que la justicia se creó para este tipo de situaciones, que estoy tomando esto como ejemplo, por el hecho de que no, o sea, hay acciones las cuales son malas, son graves, y había que concientizar a las personas de que esas acciones estaban mal y que por cometer esas acciones iba a haber consecuencias. Entonces, este, él por eso decía que la justicia era algo artificial creado por el mismo hombre en base a las necesidades. Y sí, tiene razón, hasta la fecha todavía se conserva. ¿Por qué? Porque la justicia se va adaptando a las problemáticas van evolucionando, van apareciendo otras nuevas, etcétera. Entonces, por eso se me hace un punto de vista bastante acertado, algo lo cual trascendió durante mucho tiempo y hasta la fecha sigue. Entonces, esto es algo bueno porque muchas veces, bueno, puede ser bueno en otras, pero también malo en otras, por el hecho de que muchas veces las personas tienen una idea propia sobre justicia, pero es una idea errónea. Eso es lo malo, que muchas personas no saben lo que realmente es la justicia, y muchas personas toman justicia por mano propia y en vez de hacer justicia terminan algo haciendo incluso peor. Entonces, yo por eso siempre fomento el investigar sobre qué es la justicia, el cómo se aplica, de dónde viene, en todo lo que tenga que ver con justicia. Esto es algo lo cual, no sé, al menos a nivel personal, creo es algo lo cual vale la pena investigar para estar informados más que nada, ¿no? Por siguiente voy a hablar de Bentham, y es que este decía que la naturaleza ha puesto a la humanidad bajo la autoridad de dos amos soberanos. Él decía que él era el dolor y el placer. Estos eran los que determinaban lo que debemos hacer o lo que haríamos. Entonces, lo que persigue la naturaleza humana es su propio placer. Nuestra razón no es más que una orientación o un tanteo, al menos él así lo denominaba, como una orientación o un tanteo en base a lo que debíamos hacer. Bentham trató de encontrar una lógica de la voluntad. El derecho constituía precisamente la rama más importante de la lógica, dado que cada hombre perseguía su lógica indicada para buscar una identificación de interés que haga posible la cooperación efectiva. Solo de ese modo será posible, al menos así lo decía Bentham, para lograr la felicidad del mayor número, al menos él así lo denominaba. Él nos da una perspectiva sobre la justicia un tanto poética, por el hecho de que la justicia se basa en dos factores importantes, los cuales él los llamaba, los llamaba los amos soberanos, el cual era el dolor y el placer. El dolor se puede interpretar como la acción dañina, por así decirlo, o
la persona afectada, y el placer pues podría ser el momento de aplicar la justicia o aplicar una sentencia a la persona que cometió el crimen. Tomo el ejemplo de un asesinato, de que pues asesinan a una persona, que allí está el dolor. Asesinan a una persona puede referirse al crimen, pero el placer puede ser cuando la persona que cometió el crimen pues recibe su castigo, recibe su merecida sentencia y se hace justicia, o al menos él así lo pensaba, ¿no? El siguiente es Milley, y Milley sienta las bases de una teoría de la libertad individual en sociedad, que es donde esta tiene sentido porque la libertad como principio solo tiene aplicación en el ámbito social. No basta para Milley afirmar la soberanía del individuo sobre sí mismos y su propio cuerpo y espíritu, sino como placer en relación con la soberanía de los demás. Es un tanto extraño, pero se entiende. O sea, él nos dice que la justicia no se hace en sociedad, sino se hace por individuo. O sea, la justicia se hace en base a un individuo en concreto. Claro, la justicia en la actualidad, digamos, yo puedo decir que ya se hace en base a una sociedad o a varias personas, ya no estamos hablando de una sola. Claro, al momento de aplicar la justicia puede hacerse a una sola persona o a varias también puede ser, ¿no? La respuesta está también en la determinación del único límite posible, ya que para Milley puede constreñir la libertad, o eso él decía, y él también decía, el individuo solo es responsable ante la sociedad por la conducta que se refiere a los demás, aquella que podría hacerle un daño a los otros. Entonces, él aquí mismo lo estaba diciendo, el individuo que hace daño a los demás o comete algo que afecta a las demás personas, él es el que debe hacerse responsable. Entonces, aquí ya nos está dejando claro que es justicia, tal vez no de una manera muy directa, pero nos está dando a entender que era justicia para él por el hecho de hacerse responsable sobre sus actos. La doctrina de Milley proviene no solo contra los riesgos del despotismo, sino incluso del perfeccionismo. No cabe limitar la libertad del individual, arguyendo el propio bien físico y moral de la persona, por más que éstas sean buenas razones para persuadirle. Bueno, ahora, una vez que ya sabemos o tenemos idea de cómo estos filósofos tenían su perspectiva sobre la justicia, hay que darse cuenta que lo increíble que somos las personas, ya que desde hace, o sea, de tiempos, estamos hablando de muchos años, las personas han creado sistemas o métodos los cuales nos ayudan a solucionar las problemáticas que se nos presentan o las adversidades, cuando estas mismas problemáticas pueden ser el mismo ser humano. Entonces es algo increíble, ya que los humanos creamos un sistema contra los mismos humanos. Otra vez lo vuelvo a decir porque suena algo increíble, ¿no? Entonces es algo bueno ver cómo estos filósofos de diferentes años, cabe resaltar, no son así de años muy cercanos, tenían ya una idea sobre qué era la filosofía. Tal vez no tal cual como lo que es ahora, pero sí ya una idea. Como dije, no el concepto como tal de justicia que conocemos ahorita, pero sí ya existía una idea o algo para decir, ok, ya se está, como quien dice, las bases, se estaban sentando las bases de la justicia. Entonces, esto es todo por mi parte. Gracias por la atención, gracias maestra por brindarme la oportunidad de investigar sobre estos tres filósofos, los cuales se me hizo algo súper interesante. Perdón si en algún momento mi voz no daba para más, ahorita estoy un poco enfermo, pero espero y se haya comprendido. Igual, gracias por su atención y pues esto es todo por mi parte. Mi nombre es Juan Antonio Cabrera Huerta del grupo 202 y pues muchísimas gracias.